Es el 5 de junio de 2016. Una pareja casada entra a una conferencia de prensa brillando de agotamiento y orgullo. Acaban de convertirse en la primera pareja india en alcanzar la cima del monte Everest juntos. Las fotos de la cumbre eran impresionantes, un logro histórico. Todos los principales periódicos de India publicaron su historia. Solo había un problema. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y a veces, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Y lo que sucedió a continuación expondría un problema que va mucho más allá de la ambición de una pareja. Un problema que revela en qué realmente hemos convertido la montaña más sagrada del mundo. Desde escaladores que alcanzaron la cima en un día en que la montaña estaba cerrada, hasta un orador motivacional que construyó una carrera de 4 años sobre 29,000 pies de mentiras. Estas son las mayores mentiras sobre el Everest jamás captadas en cámara. Bienvenido a lo extremo. Así que echa un vistazo a esto. El 5 de junio de 2016, Dinesh y Tarakeshwari Rathod estaban radiantes de orgullo. Esta pareja casada de 8 años acababa de lograr algo increíble. Se convirtieron en la primera pareja india en alcanzar juntos la cima del Everest. Este logro fue de mucho tiempo en venir. Ambos se amaban apasionadamente tanto como amaban escalar. Sé que suena bastante extremo, pero Dinesh y Tarakeshwari no eran solo personas aleatorias con un deseo de muerte. Eran policías en Maharashtra, India, miembros respetados de su comunidad, personas con carreras reales y responsabilidades reales, y habían estado escalando juntos durante años. De hecho, en 2014 afirmaron haber conquistado algo llamado los 10 de Aussie, que significaba escalar las 10 cumbres más altas de Australia. Es un desafío brutal que acerca a las parejas o destruye completamente su relación. Después de todo, realmente no hay término medio cuando estás sufriendo juntos. En una montaña, cuando regresaron de Australia reclamando éxito, los medios locales se volvieron locos y los celebraron como héroes. Eran el tema de conversación de su ciudad, pero no fue suficiente. Querían afirmar su superioridad en lo más alto de ellos. Era como un voto sagrado que se convirtió en una obsesión. De hecho, querían hacer esto tanto que literalmente decidieron que nunca traerían a un niño a este mundo hasta que conquistaran juntos la montaña más alta de la Tierra. Durante 2 años después de Australia, ahorraron cada rupia que pudieron. Entrenaron incansablemente y en la primavera de 2016, finalmente hicieron su intento en la montaña más alta del mundo. Así que cuando Dinesh se levantó en la conferencia de prensa oficial en Katmandú, Nepal, sosteniendo estas fotos de la cumbre, su voz literalmente temblaba de emoción. Dijo: "Estábamos comprometidos a que no tendríamos un hijo hasta que escaláramos el monte Everest. Con orgullo deseamos ser padres". Toda la conferencia de prensa estalló en aplausos. Los medios enloquecieron por completo. Al regresar a India eran recibidos como héroes. Entrevistas en noticieros de televisión. Todo era perfecto, excepto por un pequeño problema. Las fotos que estaban mostrando a todos eran completamente falsas. Un breve desvío en este tren caótico. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, ven y únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero Extreme. Entonces, hay este ingeniero de software en Bangalore llamado Satyarup Siddhanta. Está simplemente navegando casualmente por artículos de noticias sobre ascensos al Everest cuando ve las fotos de la cumbre de Rathod por todas las noticias indias y su mandíbula literalmente cae al suelo. Porque esas no eran sus fotos, eran sus fotos de cuando escaló el Everest solo 2 días antes, el 19 de mayo. ¿Puedes imaginar? Arriesgas tu vida escalando la montaña más alta del mundo, logrando algo para ti mismo, sintiéndote orgulloso y realizado, y aún más seguro de tus habilidades que nunca. Tomas estas increíbles fotos en la cumbre como un recordatorio de lo que eres capaz de hacer, tal vez para mirarlas cuando te sientas decaído. Y luego, unos días después, estás viendo la televisión y ves esas mismas fotos exactas con las caras de otras personas pegadas sobre la tuya. Así que Satyarov hace lo que cualquier persona normal haría en 2016. Se desata absolutamente en Facebook. Publica: "Esto es tan increíble". Tomaron mis fotos y photoshopearon su imagen de la cumbre y también obtuvieron certificados. Vergüenza para ustedes, oficiales de Pune. Esa única publicación en Facebook cambió sus vidas por completo. Ahora, aquí está lo que hace que todo esto me parezca francamente ridículo.
Después de los comentarios de Satyarop, los expertos comenzaron a investigar sus afirmaciones. Cuando los expertos en montañismo comenzaron a mirar estas fotos más de cerca, encontraron errores que eran tan obvios que es honestamente vergonzoso. En una foto, Tara Keshwari usa botas de escalada rojas. En otra foto, tomada minutos después en la misma cumbre, ella usa botas amarillas diferentes. ¿Te has preguntado por qué eso es un gran problema? ¿Alguna vez has escalado una montaña? No he escalado el Everest, pero estoy seguro de que cuando estás a 29,000 pies de altura, jadeando por aire en la zona de la muerte, y cada paso podría matarte, no te detienes a cambiar tus zapatos para una mejor foto de Instagram. Pero espera, se pone peor. Sus chaquetas también cambiaban de color entre fotos. Sus máscaras de oxígeno aparecen y desaparecen como trucos de magia. Y aquí está la parte más incriminatoria. Las sombras y la iluminación son idénticas en cada una de las diferentes fotos que tomaron de su ascenso. Es como si ni siquiera intentaran hacerlo creíble. Simplemente tomaron las fotos de Satyarop, retocaron mal sus caras sobre las de él, y lo dejaron así. Pero aquí está lo realmente loco de toda esta situación. El Departamento de Turismo de Nepal, cuyo trabajo real es verificar las cumbres del Everest, simplemente echó un vistazo a estas fotos obviamente falsas y dijo, sí, parece legítimo, y les dio certificados oficiales. Antes de cuestionar cómo algo tan evidente pasó inadvertido para las autoridades, hay un contexto relevante que mencionar. Nepal, especialmente en ese momento, no era precisamente una potencia tecnológica. En 2011 solo el 9% de la población tenía acceso a Internet, por lo que el sistema no estaba preparado para verificar fotos de la cumbre o detectar falsificaciones. Pero lo que realmente me sorprende es lo audaz que fue su mentira. Los Rathods afirmaron que alcanzaron la cumbre a las 6:25 am, hora local. Pero expertos en montañismo indicaron que, según la altura y ángulo solar en las fotos robadas, era cerca de las 11 am, o mediodía. Es como afirmar que tomaste una foto a medianoche, mientras el sol brilla claramente en el fondo. Y aquí hay otra señal de alarma que inicialmente todos pasaron por alto. Cuando los investigadores intentaron localizar a los guías Sherpa, que supuestamente los llevaron a la cumbre, Furba y Fursimba, los chicos desaparecieron misteriosamente. Fue imposible contactarlos para interrogarlos, simplemente se habían esfumado. Otros escaladores que estaban en la cima esa mañana confirmaron que no había nadie más cuando los Rotot afirmaron haber llegado a la cima. La cumbre estaba desierta salvo por los montañistas genuinos. Nepal lanzó oficialmente una investigación, pero fue corta. La evidencia resultó abrumadora. Fotos que no coinciden, guías Sherpa que no existen, tiempos que no tienen sentido. Y el 30 de agosto de 2016, recibieron una prohibición de escalar en Nepal por 10 años. Y eso ni siquiera es lo peor. Recuerda, estas personas eran policías. Vestían uniformes y servían a su comunidad. Debían ser ejemplos de integridad y honestidad. Así que cuando la policía de Maharashtra descubrió que sus empleados se habían convertido en símbolos internacionales de fraude, hicieron lo que cabría esperar. Iniciaron su propia investigación, y en agosto de 2017, más de un año después de su cumbre falsa, los despidieron a ambos. El comisionado adicional Sahib Rao Patil le dijo a los medios que la pareja había compartido información engañosa y había desacreditado al Departamento de Policía de Maharashtra. Estas dos personas arriesgaron toda su carrera, su reputación, su futuro, todo por algunas fotos falsas que un ingeniero de software, el dueño original, detectó en unos segundos de navegación casual por la web. Pero aquí está lo realmente salvaje de esta historia. Los Rathods no fueron los únicos que realizaron este tipo de truco. De hecho, esto fue solo el comienzo. Aproximadamente 3 años después, el 26 de mayo de 2019, 3 escaladores de pequeñas aldeas en India estaban a punto de intentar una de las afirmaciones más audaces en la historia del Everest. Sus nombres eran Vikas Rana, Shobha Bangwala y Ankush Kasana. Ahora, estos no eran turistas aventureros adinerados que volaban desde Mumbai o Delhi. No eran escaladores profesionales patrocinados. Eran de 3 pequeñas aldeas rurales donde nunca pasa nada emocionante. Shobha tenía solo 21 años. Para estos 3 niños, una cumbre del Everest no sería solo un logro personal. Literalmente transformaría el estatus social de toda su familia para siempre. Habían reunido cada rupia que pudieron encontrar para esta expedición. Invirtieron todo lo que tenían en esta única y desesperada oportunidad de gloria. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Su plan lucía sencillo: llegar a medio camino del Everest y afirmar falsamente que alcanzaron la cima cuando no había otros escaladores para contradecirlos. ¿Qué podría salir mal?
Resulta que todo. Entonces, el 26 de mayo de 2019, hicieron su gran anuncio. Afirmaron que habían llegado a la cima del monte Everest junto con 4 guías Sherpa, y eran las únicas personas que habían llegado a la cima ese día. De vuelta en sus aldeas, la celebración fue absolutamente increíble. Los periódicos locales publicaron historias con sus fotos. Los políticos hacían fila para las fotos. Sus familias lloraban lágrimas de alegría y publicaban al respecto en todas las plataformas de redes sociales que podían encontrar durante unos hermosos días. Estos 3 niños de la nada eran las personas más famosas en toda su región. Solo había un pequeñísimo problema con su historia. Según registros oficiales, nadie alcanzó la cima del Everest el 26 de mayo de 2019. Ni una sola persona. La montaña estaba básicamente cerrada debido a los fuertes vientos que habrían hecho que un intento de cumbre fuera completamente suicida. De alguna manera, estos 3 escaladores aficionados y sus 4 Sherpas misteriosos lograron conquistar la montaña cuando equipos experimentados con décadas de experiencia se vieron obligados a retroceder por su seguridad. Naturalmente, los periodistas comienzan a hacer preguntas básicas. Y aquí es donde todo se desmorona de la manera más espectacular posible. Un reportero les hace lo que debería haber sido una pregunta fácil. ¿Cuáles eran los nombres de tus 4 guías Sherpa? Estas son las personas que supuestamente arriesgaron sus vidas para llevarlos a la cima. Los experimentados guías de montaña que hicieron posible su sueño. Los héroes que los guiaron a través de la zona de la muerte y los mantuvieron vivos en condiciones que matan a las personas regularmente. Pensarías que después de pasar alrededor de 2 meses en la montaña más peligrosa del mundo, con estas 4 personas podrías recordar sus nombres o al menos sus apodos o algo. Los 3 escaladores se miran entre sí como ciervos atrapados en los faros. Hay un silencio incómodo que dura demasiado tiempo y finalmente Shoba, de 21 años, admite en voz baja: no conocemos sus nombres. Ni siquiera un apodo como el alto o el tipo con la barba. Nada, pero se pone aún mejor o peor. Cuando los reporteros piden ver sus fotos de la cumbre, se niegan a revelarlas. Afirman que las fotos existen, pero no serán mostradas a nadie. Ni a los medios, ni al Departamento de Turismo de Nepal, ni siquiera a sus propias familias que están organizando fiestas de celebración basadas en su supuesto logro. Mientras tanto, su compañía de expediciones, Prestige Adventures, está contando una historia completamente diferente. El director gerente Danver Parajuli básicamente los está dejando en la estacada, diciendo que estos 3 escaladores nunca siquiera se acercaron a la cumbre. Está diciendo a los investigadores que retrocedieron en el campamento 3, que se encuentra a unos 23,000 pies de altura. Ahora, eso sigue siendo realmente alto, pero es más de 6,000 pies por debajo de la cima real del Everest. Y aquí está el último clavo en el ataúd. Otro escalador llamado Chirin Sherpa, que estaba en el campamento base ese día, dice que vio a los 3 simplemente pasando el rato allí alrededor de las 12:30 de la tarde en su supuesto día de cumbre. Si estos 3 realmente hubieran hecho cumbre esa mañana, deberían haber estado en algún lugar alrededor de 25,000 pies, bajando lentamente a través de la zona de la muerte, no sentados en el campamento base comiendo dal bhat. La evidencia era tan contundente que hasta el Departamento de Turismo de Nepal exigió pruebas. Querían fotos, videos, datos de sistema de posicionamiento global, cualquier cosa que pudiera verificar la escalada. A pesar de las exigencias apremiantes, los 3 escaladores desaparecieron y dejaron de responder al teléfono. Ignoraron las solicitudes oficiales del gobierno nepalí. Básicamente se escondieron y esperaron que todo el asunto se calmara. Desafortunadamente para ellos, la historia no simplemente se calmó. Su compañía de expedición comenzó a revelar más detalles sobre lo que realmente sucedió. Resulta que Nagima Norbu Sherpa, quien había estado guiando a Vikas Rana, dijo que él y los otros guías Sherpa habían abandonado la expedición y descendido al campamento base el 25 de mayo, el día antes de la supuesta cumbre. ¿Por qué? Los escaladores no podían avanzar más allá del campamento 3. Estaban exhaustos y físicamente incapaces de continuar más alto, por lo que los Sherpas, al ver que no había posibilidad de llegar a la cima, tomaron la decisión de abandonar la ascensión y bajar a todos de manera segura. Y así es como 3 jóvenes soñadores de pequeñas aldeas indias destruyeron completamente sus vidas con una mentira que se deshizo en unas 48 horas. Pero lo creas o no, aún no hemos terminado. El fraude más impactante en el Everest estaba por ocurrir. Era el 29 de agosto de 2020 y Narinder Singh Yadav estaba a punto de recibir el Premio Nacional de Aventura Tenzing Norgay. Este es el mayor honor de la India para los deportes de aventura. El premio iba a ser presentado por el mismo presidente Ram Nath Kovind en reconocimiento a su increíble cumbre del Everest en 2016.
El joven de 28 años de Haryana había pasado 4 años como uno de los montañistas más celebrados de la India. Recorrió el país como orador motivacional, inspirando a miles de jóvenes con su historia de conquista del pico más alto del mundo. Habló en escuelas y universidades, diciéndoles a los niños que todo era posible si simplemente trabajaban lo suficiente y nunca renunciaban a sus sueños, al igual que él. Solo había un pequeño problema. A último momento, retiraron su nombre de la ceremonia de premiación. No hubo explicación pública. El gobierno lo eliminó discretamente de la lista de receptores, esperando que nadie lo notara. Pero detrás de escena, la comunidad de montañismo de India estaba en completo alboroto. Se estaba difundiendo la palabra y conversaciones susurradas de que algo estaba muy mal con su supuesta cumbre. Resultó que Narinder Singh Yadav nunca había llegado realmente a la cumbre del monte Everest. El descubrimiento de este fraude fue casi tan sorprendente como el fraude mismo. Inició cuando montañistas indios expertos analizaron las fotos de la cumbre de Yadav del 2016. En preparación para la ceremonia de premiación, lo que encontraron fue absolutamente impactante. Las fotos mostraban claras señales de manipulación digital. La iluminación era inconsistente, las sombras no coincidían, y lo más condenatorio de todo, parecía que Yadav había sido insertado digitalmente, en fotos que otros escaladores tomaron. Pero la investigación reveló algo aún más devastador que solo imágenes retocadas con Photoshop. Cuando las autoridades comenzaron a rastrear los movimientos reales de Yadav el 20 de mayo de 2016, descubrieron que nunca siquiera intentó alcanzar la cumbre. De hecho, Yadav y su compañero de escalada, Seema Rani Goswami, fueron rescatados a 26.900 pies en lugar de eso. Todavía estaban a casi 2.000 pies por debajo de la cumbre, y estaban en tan mal estado que otros escaladores tuvieron que arriesgar sus propias vidas para salvarlos. No obstante, este hombre que ni siquiera logró alcanzar la cima sin ser rescatado, convenció al Departamento de Turismo de Nepal de haber llegado exitosamente a la cumbre. Obtuvo un certificado oficial y todo. Pero aquí está la parte casi increíble por ser tan perfecta. ¿Recuerdas a Satyarup Siddhanta, el ingeniero de software que expuso a los rótodes cuando robaron sus fotos? Bueno, adivina de quién robó y manipuló Yadav las fotos para sus propias imágenes falsas de la cumbre. Sí, él mismo. Pero mejora aún más. Satyarup no era un simple escalador al que le robaron las fotos. De hecho, era parte del equipo de rescate que salvó la vida de Narendra Yadav en 2016. Yo estaba en el equipo de rescate esa temporada, y lo rescatamos desde el balcón del Everest, reveló Satyarup. No pudo pasar del balcón. Me sorprendió ver el certificado de cumbre que llevaba. Piensa en lo absurdo que era toda la situación. Nodhunder fracasó tan espectacularmente en el Everest que necesitó ser rescatado. El tipo que ayudó a salvar su vida tomó algunas fotos durante su propia cumbre exitosa, y luego Nodhunder robó esas mismas fotos, photoshopeó su propia cara en ellas y las usó para afirmar que había llegado a la cumbre. Ahora, para ser justos, llegar a 2.000 pies de la cumbre del Everest sigue siendo un logro increíble. La mayoría de las personas considerarían eso una victoria, pero la verdad es que hay una gran diferencia entre acercarse y realmente estar en la cima. Muchos escaladores han retrocedido en el último tramo, y no hay vergüenza en eso. Es un éxito, solo que no es el éxito de la cumbre, y no es justo ponerte en la misma liga que aquellos que realmente llegaron a la cima. Pero aquí está el verdadero problema. En lugar de asumir lo que sucedió, Narendra pasó los siguientes 4 años construyendo toda su reputación en una cumbre que nunca alcanzó. Desde 2016 hasta 2020, viajó por toda India dando discursos inspiradores sobre su experiencia en el Everest. Motivó a innumerables jóvenes a perseguir sus sueños, utilizando una historia que fue completamente fabricada de principio a fin. Cuando finalmente se expuso el fraude, el gobierno indio no tuvo más opción que tomar medidas. En febrero de 2021, Nepal revocó oficialmente el certificado de cumbre de Narendra y lo prohibió escalar en Nepal durante 6 años, a partir de 2016. Pero aquí es donde la historia de Narendra Singh Yadav toma un giro que nadie vio venir. La mayoría de las personas atrapadas en una mentira tan elaborada desaparecerían avergonzadas, quizás mudándose a otro país para empezar de nuevo con una nueva identidad. Pero no Narendra. El 20 de mayo de 2022, exactamente 6 años después de su fraudulenta afirmación de cumbre y justo después de que su prohibición expiró, Nodhunder regresó silenciosamente al monte Everest. Y esta vez realmente lo escaló. Después de meses de entrenamiento y aclimatación, Nodhunder inició su último empuje hacia la cumbre.
En solo 6 días, se abrió camino desde el campamento base hasta la verdadera cumbre del monte Everest, estableciendo un récord para el descenso más rápido por un escalador indio. Su expedición se llamó Azadi Ka Amrit Mahotsav, la expedición al Everest más rápida del 2022, y llegaron a la cima a las 5:02 de la mañana. El 27 de mayo se siente genial. Es como si hubiera renacido, expresó Nodunder a los reporteros tras su descenso. ¿Puedes imaginar la fuerza mental que se necesitó para volver a la montaña que lo había expuesto como un fraude? La mayoría no tendría el valor de enfrentar tal humillación pública y volver más fuerte. Pero también plantea preguntas inquietantes. Si Nottinger fue capaz de escalar el Everest en 2022, ¿por qué sintió la necesidad de fingirlo en 2016? ¿Qué tipo de presión estaba soportando que le hizo arriesgarlo todo por una cumbre fraudulenta, cuando podría haber sido capaz de hacerlo de verdad si simplemente hubiera esperado y entrenado más? La respuesta a esa pregunta revela algo realmente oscuro sobre el sistema que crea estas mentiras desesperadas en primer lugar. Verás, en India, alcanzar la cumbre del Everest no es solo un logro personal, es un boleto a una vida completamente diferente. Muchos estados de India ofrecen premios en efectivo que van desde 500,000 hasta 1,000,000 de rupias para quienes alcanzan la cumbre del Everest. Eso es entre 6,000 y 12,000 dólares estadounidenses, que en la India rural es una cantidad de dinero que cambia la vida. Pero las recompensas financieras son solo el inicio. A menudo, los que alcanzan la cumbre reciben reclutamiento automático en servicios de policía, defensa o gobierno. Si ya trabajan para el gobierno, pueden obtener grandes promociones. Premios nacionales como el Premio Nacional de Aventura Tenzing Norgay tienen un prestigio increíble y pueden transformar el estatus social de alguien de la noche a la mañana. En la cultura india, una cumbre del Everest no solo eleva al individuo, sino a toda su familia y comunidad. Los periódicos locales celebran ampliamente tales logros. Los políticos posan junto a los alpinistas para las fotos. Existe una enorme presión cultural para tener éxito una vez que alguien declara públicamente su intento. La vergüenza del fracaso en tales circunstancias debe haber parecido absolutamente insoportable. Cuando se enfrentan a la elección entre admitir la derrota y construir una mentira, algunos eligen el engaño. No fue la codicia lo que los motivó, sino el puro y desesperado miedo a decepcionar a todos los que creían en ellos. Y aquí está la parte realmente jodida. Antes de que estos casos salieran a la luz, el proceso de verificación de la cumbre de Nepal era sorprendentemente débil. No había un registro sistema de posicionamiento global obligatorio. Los certificados de cumbre a menudo se emitían únicamente en base a fotos presentadas e informes de guías de empresas de expedición. Los funcionarios nepalíes rara vez verificaban las reclamaciones directamente. El sistema había creado la tormenta perfecta, enorme presión para tener éxito, recompensas que cambian la vida por logros y procesos de verificación débiles que hacían que el fraude pareciera no solo posible, sino fácil. Lo que hace que estas historias sean especialmente desgarradoras es que muchos de estos escaladores fraudulentos no pertenecían a los círculos de montañismo de élite de India. Los Rathods eran policías con experiencia en escalada. Afirmaron haber completado el desafío Aussie 10 en Australia. Pero Vikas, Shobha y Ankush eran amateurs relativos, no conocidos en ninguna comunidad de montañismo seria. Nodender trabajaba para el gobierno. Ninguno de ellos tenía la extensa experiencia en altitudes elevadas que esperarías de escaladores experimentados del Everest. Simplemente eran personas comunes que habían sido arrastradas por la obsesión cultural con las cumbres del Everest y simplemente no estaban preparados para la realidad de lo que estaban intentando. Careciendo de la formación adecuada, preparación y a veces incluso de experiencia básica en montañismo, se encontraron física y mentalmente incapaces de completar la cumbre. La parte realmente trágica es que sus vidas no solo se perjudicaron a sí mismas. Cada cumbre fraudulenta socava los increíbles logros de los escaladores legítimos. Hace que se cuestione la validez de los logros reales. Mancha sus reputaciones. Pero ¿sabes qué? También hay héroes en estas historias. Personas como Satyarup Sirhanta, quien pudo haber permanecido en silencio cuando robaron sus fotos. Los equipos de rescate en montaña se negaron a mantener silencio sobre a quién realmente salvaron y a quién no. Las compañías de envío finalmente priorizaron la integridad sobre las ganancias, aun cuando implicaba reconocer el fracaso de sus propios clientes. Desde que estos grandes casos de fraude salieron a la luz, tanto Nepal como India han revisado completamente sus procesos de verificación. Ahora a menudo se requiere el seguimiento por sistema de posicionamiento global para las reclamaciones de cumbre. El análisis de fotos se ha vuelto mucho más sofisticado, con expertos capacitados para detectar la manipulación digital. Las empresas de expedición ahora enfrentan castigos mucho más severos por ayudar a clientes dudosos con falsas reclamaciones de cumbre. La era del fraude ha terminado.
En esencia, estas historias no abordan el fraude en el montañismo. Tratan sobre lo que sucede cuando la sociedad crea expectativas imposibles y luego ofrece recompensas que cambian la vida por cumplirlas. Tratan sobre personas comunes que no estaban preparadas para que sus sueños se convirtieran en pesadillas. Pero el Monte Everest no se preocupa por tus motivaciones. No le importan las promesas que le hiciste a tu cónyuge, las esperanzas de tu pueblo o los sueños de tu familia. Juzga a todos con la misma indiferencia fría. Al final, la montaña siempre dice la verdad, incluso si tarda 4 años en salir esa verdad. En el Everest, las mentiras están escritas en hielo, no en piedra. Y el hielo, como aprendieron estos escaladores, siempre se derrite bajo escrutinio.